Hemos estado iniciando la serie de El valor de mi familia. Yo espero que usted esta semana haya sabido valorar a su familia de una manera mejor, como lo mencionábamos la vez pasada. Es un regalo de Dios su familia. Hoy vamos a ver cómo restaurar la armonía en el hogar. Y el objetivo de esta serie es el fortalecimiento de su familia. Y hoy vamos a estar viendo cómo restaurar la armonía en nuestro hogar. Un suegro le decía a su joven yerno la noche anterior a la boda: hay 5 causas comunes de conflicto en el matrimonio: el dinero, el sexo, los hijos, la comunicación y los parientes políticos. ¿Será cierto eso? ¿Cuántos de ustedes han tenido conflictos en alguna de estas áreas? Y quiero con esto decirles que el conflicto es muy común y por eso anhelamos el mejoramiento de nuestros hogares, y por eso estamos en la serie El valor de mi familia. Quiero que usted valore su familia y que el valor tan grande que usted le da a su familia sea motivo suficiente para tomar las acciones necesarias para el mejoramiento. Quiero, antes de introducirme completamente a la predicación, que escuchemos un canto acerca del anhelo del Señor de que tengamos un hermoso hogar. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos su compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Que esa sea nuestra oración, que el Señor nos dé un bello hogar. Y la semana pasada les decía que el Señor diseñó el hogar como para darnos una probadita del cielo. ¿Recuerda? Yo creo que sí se acuerda bien de esa frase, ¿no? Porque en la semana lo recordábamos en la reunión de matrimonios aquí. Y algunos pensarán: bueno, ¿por qué esto no se vive en mi hogar? Bueno, es que hay algunas acciones que nosotros necesitamos tomar para que podamos experimentar ese pedacito de cielo que Dios había diseñado que fuera nuestro hogar. La semana pasada les dije que las familias son frágiles, están frágiles, están recibiendo un ataque despiadado y las familias hoy se encuentran frágiles. Y algo que puede dañar sobremanera a las familias es el conflicto.
El conflicto. Por eso hoy vamos a hablar de cómo restaurar la armonía en el hogar. Y la armonía primordialmente se restablece cuando nosotros enfrentamos y sanamos el conflicto. Marcos 3:25 dice: y si una familia está dividida contra sí misma, esta familia no puede mantenerse en pie. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. La traducción en lenguaje actual dice: si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. ¿Les hace sentido ahora qué es lo que está pasando con las familias? Dice que si los miembros de la familia pelean unos contra otros, esa familia no puede persistir, acabará destruyéndose. Y hay algo bien importante que yo he aprendido a lo largo de los años y en este tiempo en el pastorado, y es la importancia de la consejería prematrimonial. Y uno de los temas centrales que necesitamos trabajar en la consejería prematrimonial es la manera de cómo enfrentar los conflictos en el matrimonio. A veces pienso, ¿cómo le hacen los que no quieren tener consejería prematrimonial? Incluso he llegado a pensar que debería de ser una ley obligatoria que todos pasáramos por un entrenamiento de cómo enfrentar los conflictos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque para algunos es el pan de todos los días. Y tenemos que enfrentarlos. La realidad es que entramos al matrimonio totalmente a ciegas. ¿Cuántos de ustedes antes de entrar al matrimonio alguien les enseñó cómo enfrentar los conflictos? Esa es una. Pero la otra pregunta, ¿cuántos de ustedes fueron entrenados a enfrentar el conflicto peleando de una manera limpia? No, simple y sencillamente tenemos los modelos de nuestro hogar. El conflicto es inevitable. Cada persona es única y Dios nos hizo a todos únicos y diferentes. Tenemos diferentes deseos, tenemos diferentes gustos, intereses, diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes temperamentos, y por lo tanto vamos a chocar simple y sencillamente porque somos diferentes. Vemos la vida de una manera diferente. ¿Cuántos de ustedes están leyendo el libro de Amor y Respeto? Levante su mano. Ok, unos cuantitos, me gustaría que todos lo leyeran. Y en la introducción el hermano dice que parece que los hombres fueron creados con unos lentes de un color y las mujeres con lentes de otro color, y ven la vida desde la perspectiva del color de los lentes que ellos poseen. Y así es, Dios nos hizo diferentes y vemos la vida de una manera diferente. Y lo que quiero que veamos el día de hoy es el valor de restaurar la armonía en el hogar. Es valioso restaurar la armonía en el hogar. Si la familia es valiosa, vale la pena, es muy valioso trabajar en restaurar la armonía en el hogar y enfrentar los conflictos, que estos son inevitables. Es algo, quisiera decir natural, aunque no debiera de serlo, pero sí es natural porque somos diferentes. Ya nada más con eso. Pero lo primero que quiero que hagamos es responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las causas del conflicto? ¿Cuáles son las causas del conflicto en las relaciones y primordialmente las causas del conflicto en la pareja? Y realmente esto es en toda clase de relaciones. La Biblia es muy directa y dice que hay una razón principal. Santiago capítulo 4 versos 1 y 2 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Subraye esa frase, las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Subráyela. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y en esa frase que les pedí que subrayaran, encontramos rápidamente la causa del conflicto. ¿Cuál es la causa del conflicto? Los deseos que están en competencia. Los deseos que están en competencia. Yo quiero lo que yo quiero, usted quiere lo que usted quiere, tenemos necesidades e intereses que están en competencia. Un ejemplo, a los matrimonios aquí presentes y a los que son casados pero vienen solos, les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen dos controles remotos, uno para su esposo y uno para usted,
para la misma televisión, para manejar la misma televisión. Sonaría raro, ¿no? Tener 2 controles remotos, aunque algunos lo desearíamos, pero sonaría raro que cada uno de los cónyuges tuviera su propio control remoto para cambiarle cuando quisiera. Sonaría muy raro, ¿no? Pero, ¿cuántos les ha pasado que alguien está viendo algún programa de televisión y el otro tiene deseos de cambiarle? Alguien quiere ver, no sé, las noticias y el otro quiere ver alguna serie ahí por la televisión. O sea, hay deseos en competencia, simplemente diferimos en nuestros gustos. Y cuando nos casamos, a medida que pasa el tiempo, avanzamos en el matrimonio, el conflicto se vuelve inevitable. Miren, cuando alguien se casa, tiene expectativas muy grandes ese día de la boda, ¿no? La mayoría de esas expectativas, tengo malas noticias, nunca se van a cumplir. La gran mayoría de esas expectativas, la mayoría de ellas realmente no eran realistas. Incluso alguien dijo que el matrimonio pasa por 3 etapas. La primera de ellas es la feliz y maravillosa luna de miel. La segunda de ellas es el término de la fiesta. Y la tercera de ellas ya es la negociación. Tenemos que entrar a negociar para establecer compromisos y poder, dirían algunos, llevar la fiesta en paz. Pero piensen cómo los deseos, los anhelos están en competencia. Imagínense que el día de hoy quiere planificar ir al cine. Trate de imaginar todo lo que tiene que pasar para tomar la decisión de qué película vamos a ver. ¿Rápidamente eligen? ¿Cuesta trabajo? A los que son nuevos en este asunto del matrimonio va a decir, es sencillo, ¿no? Es sencillo. Alguien va a decir, lo que tú quieras, mi amor, ¿no? En la semana veía un diálogo entre un matrimonio donde ella le dice a él, tengo mucha hambre. Y él, ya ve que le he dicho que los varones somos siempre bien corteses y demás. ¿Qué te gustaría comer? Ella responde, no sé, lo que sea. Ah, qué bueno, vamos a las pizzas. No, las pizzas engordan. Ok, entonces vamos al pozole. No, el pozole me cae de peso. Bueno, entonces, pues vamos a las ensaladas. No, a veces no quedo satisfecha. Bueno, entonces, ¿qué deseas? No sé, lo que tú quieras. Simple y sencillamente ponerse de acuerdo va a generar conflicto. Y entonces, lo primero que debemos comprender es esto: el conflicto es inevitable y la causa de ello, ¿qué dijimos que es? Los intereses que están en competencia. Dice ahí nuevamente el pasaje que leímos, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Entonces los deseos que están en competencia, producto de que somos diferentes, eso genera conflicto de manera natural. De manera natural. Número 2, ¿cómo se reacciona naturalmente o normalmente al conflicto? Por lo general se reacciona de una de las siguientes formas que le voy a mencionar. Y anótele por ahí. Primero, a mi manera. Esa es la primera forma de reaccionar ante el conflicto. A mi manera. Y es la forma en que reaccionamos. Es la manera que dice yo digo cómo se hacen las cosas. Yo gano, tú pierdes. Hago valer mi voluntad hasta que tú cedas. Yo siempre tengo toda la razón y tú estás totalmente equivocado. Mi manera es la forma única en que tienen que enfrentarse esto. Algunos luchan de esta manera en el matrimonio. Alguien gana y alguien tiene que perder. Es a mi manera. Algunos responden al conflicto de esa forma. Hay otros que responden al conflicto de ninguna manera. Estas son la clase de personas que dicen, no, yo me retiro, yo no quiero broncas, y ahí te quedas, y yo me voy, ¿no? Y ignoro el problema, a toda costa no lo enfrento, y la gran realidad es que nada se resolverá, porque lo único que estamos haciendo es alejándonos del conflicto, y eso no resuelve nada. Hay gente que prefiere no estar en su casa porque llega y puras broncas. Pero la realidad es que llega y ahí siguen los problemas.
Por más que pases tiempo fuera, cuando tú regreses van a seguir allí los problemas. Hemos tenido una falsa idea. Yo no sé quién nos metió esa idea en la mente que el tiempo lo cura todo. ¿Han oído eso? El tiempo lo cura todo. Pregúntele a un enfermo de cáncer, ya lleva varios años con cáncer, a ver si ya se siente mejor. Esa es una gran mentira. Pero la gente prefiere evitarlo, ignorarlo, alejarse, y eso no funciona. A final de cuentas, eso va a seguir haciendo crecer el conflicto. La tercera forma es a tu manera. La primera es a mi manera. Pero hay otros que prefieren a tu manera. Ok, me doy por vencido, ya no quiero problemas, está bien, lo hacemos como tú digas. Lo que esa persona está queriendo simple y sencillamente es la aprobación de la otra persona. Pretendo que todo está bien, cedo a tus deseos, siempre es a tu manera. Y esta es una forma muy pacífica de vivir, pero muy frustrante de vivir. ¿Sí lo entiende? Sí, ok, no quiero broncas, pero hay una frustración en el interior, y cuidado cuando salen esas emociones que han sido guardadas en el interior. Hay otra forma, la cuarta es a medias maneras. Ok, usted se compromete un poco, cede un poco, gana un poco, pierde un poco, y bueno, es una mejor manera que las anteriores tres, pero aún no resuelve el conflicto. Y el número 5 es a nuestra manera. A nuestra manera. Trabajamos juntos en objetivos mutuos. No solo me interesa resolver el problema, me interesa nuestra relación y me interesas tú. Eso es lo que dice la forma de resolverlo a nuestra manera. Quiero que tengamos una solución mutuamente satisfactoria para este conflicto, porque tú eres importante, la relación es importante, y por eso vamos a trabajar juntos en resolverlo a nuestra manera. No a tu manera, ni a mi manera. Buscamos una mejor manera de resolver las cosas. ¿Cuál es el tipo de forma que usted maneja en sus conflictos de pareja? ¿A su manera? ¿A la manera del otro? ¿De ninguna manera? Mejor los evita. ¿A medias maneras? ¿O de verdad está pensando en que haya una mejor solución que beneficie a los dos? ¿Cuál es la forma en que usted la maneja? Y quiero ahora que veamos lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo resolver los conflictos. La Biblia nos muestra varias maneras o varios pasos, si pudiera llamarse así, o formas en las que nosotros necesitamos enfrentar el conflicto para poder encontrar soluciones. Cuando usted vive en conflicto, eso va reduciendo la energía, acabando con el ánimo. No sé, creo que la semana pasada le decía, imagínense que en la mañana, wow, usted se levanta, no, este día va a ser el mejor de mi vida, voy a echarle todas las ganas, voy a sacar adelante mi meta, mis propósitos, este día nada, Señor, tú vas conmigo, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y a los 5 minutos se está echando un round con su esposa. ¿Dónde quedó todo ese ánimo? ¿Ya me explico? Por eso, cuando nosotros no resolvemos los conflictos, eso va acabándonos, va apagándonos, absorbe toda la energía. Por eso es bien importante resolver los conflictos, y la Biblia nos marca algunas pautas sobre cómo enfrentar y resolver el conflicto. ¿Está listo? Anótele por ahí. Número 1, si usted quiere enfrentar el conflicto, lo primero que tiene que hacer es ponerse en paz con Dios. Ponerse en paz con Dios. Este es el punto de partida. Usted tiene que entregar totalmente su vida a Jesucristo, porque no puede tener paz con otras personas hasta que primero tenga paz con Dios. No hay de otra. Recuerda la cruz. Tiene un madero vertical y un madero horizontal. Tiene un gran simbolismo. No solamente el simbolismo de la muerte expiatoria de Jesús por nosotros, también tiene un simbolismo respecto a las relaciones. El madero vertical simboliza su relación con Dios, y el madero horizontal significa su relación con los demás. Están íntimamente ligados. Yo no puedo estar bien en mi relación con Dios y estar mal en mi relación con los demás. No puedo.
Algo está mal. Si mi relación con los demás no está bien, seguro que algo está mal en mi relación con Dios. Segurísimo. No se puede. Entonces, no podemos tener paz con otras personas hasta que primero tengamos paz con Dios. Y la Biblia nos enseña que si yo no he entregado mi vida a Jesucristo, estoy en guerra con Dios. Estoy en conflicto con Él. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas, estoy viviendo mi vida a mi manera, estoy haciendo lo que quiero hacer y entonces establezco un conflicto con Dios. Y cuando yo estoy en un conflicto con Dios, verticalmente, eso se refleja en conflictos con los demás horizontalmente. Mire, ¿cuántos problemas matrimoniales se resolverían si todos en la familia se reunieran alrededor del trono de Dios y entregaran su vida a Jesucristo? De verdad, muchos problemas matrimoniales se resolverían de inmediato. Habría una armonía en el hogar, unidad. Y por eso yo quiero animarle a que no deje pasar más tiempo. Esto es la base, esto es el fundamento. Necesita abrir su corazón a Jesucristo primero. Ponerse en paz con Dios. Vea lo que dice Efesios 2:16. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos. Y esos dos grupos, estaba hablando de los judíos y los gentiles. Dos grupos. Los judíos decían: nosotros somos la neta del planeta. Nosotros somos la raza suprema, ¿no? Y los gentiles, todos aquellos que no son judíos, esos son raza inferior. Y bueno, pues eso no agrada mucho, y entonces los gentiles también atacaron y siguen atacando a los judíos y demás. Y dice Pablo: por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y dice, los unió. Es decir, de los dos grupos hizo uno. ¿Qué es ese uno que Jesucristo hizo? Su iglesia, la familia de Dios. Él puede hacer, tomar dos personas totalmente diferentes y producir unidad. Incluso esto es aplicable al matrimonio. Dos personas tan diferentes que estaban en enemistad, por medio de la muerte en la cruz, dice Pablo, las unió, hizo uno de ese pueblo, y dice, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Que viviera en paz con Dios. Me encanta aquel pasaje donde el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Recuerda? Ok, entonces, cuando yo entrego mi vida a Jesucristo, ya no vivo yo. Ahora, ¿quién es el que vive? Y no le estoy diciendo para que grite, no, nada más le estoy diciendo para que recuerde el pasaje bíblico. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¡Wow! Y ahora, si mi esposa ha entregado su vida a Jesucristo, ya no vive ella, sino vive ¿quién? Cristo a través de ella. Y vean lo maravilloso de esto, la armonía que puede producir esto. Ya no vivo yo, ¿quién vive? Cristo. Ya no vive ella, ¿quién vive? Cristo. Y Cristo no puede pelear con Cristo. O sea, se restablece la armonía cuando Jesucristo viene a formar parte de nosotros, a vivir en nosotros y a través de nosotros. Jesús no va a pelear con Jesús. Muchos podrían decir que antes de entregarse a Cristo, a lo mejor no tenían ninguna motivación para resolver los conflictos. Si tuviera un conflicto, diría, bueno, pues ese es su problema, ¿no? Es su problema. Pero ahora que uno ha entregado su vida a Jesucristo, tiene el deseo, producto de la presencia de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros, y ahora no solamente tiene el deseo de hacer las cosas bien cuando hay una tensión, sino también ahora tiene el poder para hacer las cosas bien. ¿Se da cuenta por qué digo que primero necesitamos ponernos en paz con Dios? Ese es el primer elemento. Usted, si quiere traer armonía a su hogar, necesita entregar su vida a Jesucristo. Necesita guiar a su familia a que entreguen su vida a Jesucristo. Y cantidad de problemas, no le voy a decir todos, pero cantidad de problemas se resolverían dando este primer paso. No todos,
porque hay muchos que tienen que trabajar el Señor todavía con nuestro carácter, pero gran cantidad de problemas, de conflictos matrimoniales se resolverían cuando nos pongamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque Él, ahora que vive en mí, pone en mí el deseo de enfrentar y resolver el conflicto, y no solamente eso, ahora me da el poder para resolverlo. Usted se va a sorprender del poder que existe en la reconciliación cuando usted tiene a Jesucristo en su vida. Y este es el fundamento antes que cualquier otra cosa. Si usted quiere traer armonía a su hogar, si quiere ponerse en paz con otros, lo primero que tiene que hacer es ponerse en paz con Dios. Porque no puede haber armonía con los demás si yo no estoy en armonía con Dios. Número 2, la segunda cosa. Antes de cualquier otra cosa, ya se puso usted en paz con Dios. Ahora lo que sigue, hable con Dios sobre el conflicto. Hable con Dios sobre el conflicto. Nosotros tenemos una tendencia natural de ir a contarle a alguien más las broncas que estamos pasando. Y a veces lo único que buscamos es alguien que se ponga de nuestro lado. Y como que para decir, no, tú estás bien. Aquel o ellas son las que están mal, son de lo peor. ¿Cómo sufres, pobrecito de ti? A veces eso es lo que estamos buscando, pero no. Si usted quiere resolver verdaderamente el conflicto, hable primero con Dios sobre el conflicto. Incluso antes de hablar con la persona con quien está molesto, hable con Dios sobre lo que le molesta. Ore por ello. Reconozca delante de Dios que hay un conflicto. Y pasa algo maravilloso. Cuando usted habla con Dios acerca del conflicto, es decir, ora a Dios acerca del conflicto, sorpréndase. A veces usted puede terminar con el conflicto allí mismo, en la oración. Sorpréndase, de verdad. E incluso en la práctica lo he hecho con otras personas. En una ocasión, yo creo que yo tenía unos 20, 22 años, allá en la iglesia donde yo crecí, una hermana llegó, pero bien prendida conmigo. Y es que tú, claro, no, nomás oía y apechugaba un poquito, ¿no? Ya cuando terminó de hablar, le digo, hermana, ¿podemos orar sobre esto? Y cuando le dije podemos orar, de inmediato me puse a orar ahí con esta hermana y terminamos de orar y hasta su rostro se transformó. Ahí mismo se resolvió el conflicto sin haber dicho nada. Y también a veces nosotros mismos, si vamos solos delante de Dios, platicamos con Dios acerca del conflicto, de lo que nos está doliendo, de lo que está pasando. A veces allí mismo el Señor nos da la respuesta o allí mismo está la solución. Dice Santiago capítulo 4 verso 2, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Y vea la última frase que quiero que la subraye, no tienen por qué, porque no piden. No tienen porque no piden. Muchos de los conflictos que tenemos en la vida ocurren cuando nosotros esperamos que otras personas suplan las necesidades más profundas que tenemos. Necesidades que solamente Dios puede suplir. Muchas veces buscamos que otras personas satisfagan esas necesidades y Dios dice, quiero que me lo pidas a mí, porque no me lo pides. Parece ser que el Señor nos dice, la solución a tu conflicto no está en luchar, sino en pedirme. No tienen porque no piden. Yo he escuchado a personas que dicen, si me caso, todas mis necesidades van a ser satisfechas. Eso es lo único que necesito para ser feliz, casarme. Yo podría oír de inmediato las risas de muchas personas al escuchar esa frase, ¿no? Pero muchas personas dicen eso. Si me caso, todas mis necesidades serán suplidas. Si pudiera conocer a la persona adecuada, todas mis necesidades se cumplirán. Y no importa cuán maravillosa sea aquella persona con la que te cases, nunca vas a conocer a alguien que satisfaga todas tus necesidades. Ellos no lo pueden hacer. Dios nos diseñó de tal manera que Él quiere satisfacer muchas de nuestras necesidades. Y solo Él puede satisfacer
necesidades que nadie más puede satisfacer. Solamente Dios puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Si eres soltero, no busques a alguien que satisfaga todas tus necesidades. No lo vas a encontrar. Solamente acude a Dios. Yo cuando espero que alguien más satisfaga todas mis necesidades, se enciende en mi interior una luz de emergencia, una luz de advertencia. ¿Saben cómo se llama esa luz de advertencia? Enojo. Cuando yo espero que alguien más satisfaga todas mis necesidades, en mi interior, ¿por qué no me está prestando atención? Y es que ya debería de saber esto. Y enojo. Y el enojo es esa luz de advertencia que te está diciendo, no vas por buen camino. La ira, el enojo, es como una señal roja. Una luz de advertencia que está diciendo, yo estoy esperando que alguien más satisfaga mis necesidades que solamente Dios puede suplir. Estoy poniendo o le estoy pidiendo a alguien que sea Dios. Y eso no es correcto. Por eso, lo primero que usted necesita hacer es hablar con Dios acerca del conflicto. Acerca de lo que le está molestando. De aquello por lo cual no se está sintiendo bien. Una tercera cosa, y póngale ahí, analice el problema. Analice el problema. Y aquí empezamos con las cosas más duras, más difíciles. Pregúntese, ¿cuánto de esto es mi responsabilidad? ¿Cuánto de esto es mi responsabilidad? Antes de comenzar a acusar, a atacar, a culpar, Jesús nos lleva a que nos preguntemos, ¿soy yo el problema? ¿Soy yo la causa? Vea lo que dice Mateo capítulo 7, versos del 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Sí se da cuenta de lo que está diciendo Jesús? Cuando te encuentres en un conflicto, antes de que empieces a quitar la paja del ojo de tu esposa o de tu esposo, saca el poste de teléfonos que hay ahí en el tuyo, ¿no? Bueno, cuando todavía había, aquí todavía hay alguno, creo, de los de madera, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús. Pregúntate, ¿soy yo el problema? ¿No será que estoy exigiendo demasiado? ¿Estoy siendo poco realista? ¿No estaré siendo hipersensible? ¿Soy impaciente? ¿Seré insensible? Y ahí puede agregarle varias, ¿no? Esta semana hablábamos con unos amigos y decía él, ¿no será que andaré andropáusico? Y bueno, ya ni le preguntamos a ella porque ya sabíamos cómo se iba a poner, ¿no? Pero sí, Jesús nos lleva a preguntarnos, ¿soy yo el problema? Y quiero compartirle una gran verdad. No existe una sola persona que sea el problema en una familia. De verdad. Problemas en una familia no son única y exclusivamente de una persona. Sí puede ser que una persona sea la que esté haciendo el relajo y demás, pero ahí hay responsabilidades compartidas. No existe una sola persona que sea responsable de todo lo que pasa, de todos los problemas en la familia. Los problemas familiares no son solo el problema de alguien más. Si hay un problema, es nuestro problema. Es que mi hijo me salió de lo peor. Es nuestro problema. No, es que mi hermano, es nuestro problema. No existe una persona que sea totalmente la responsable de todo lo que pasa en el hogar. Sí, vamos a decir, no, su responsabilidad puede llegar a un 95%. Sí, pero el otro 5% también ahí está. Y tenemos que enfrentarlo.
La Biblia dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Biblia nos lleva a que seamos honestos acerca de la realidad que estamos viviendo como familia. Y cuando hay conflicto, no, yo todo estoy bien. 1 de Juan 1:8 diría, no, chiquito. Aquel que dice que no ha pecado se está engañando a sí mismo y la verdad no está en él. Todos tenemos errores. Todos cometemos tonterías. Tenemos que enfrentar la parte del conflicto de la cual somos responsables. Y después de haber hecho estas primeras 3 cosas, ya ha establecido la paz con Dios, ha hablado con Dios sobre el problema, lo ha analizado. Ahora viene la 4ª cosa. Ya no te leí, viene, cada vez se pone más duro. Programe una plática de paz. Programe una plática de paz con la persona o las personas que tienen conflicto. Enfrente el problema cara a cara. ¿Cuál es el problema? Mire, el conflicto no se va a resolver accidentalmente, de ninguna manera. Se va a resolver intencionalmente, deliberadamente. La solución a un conflicto no simplemente, ¡ay, ya pasó! Y eso, varones, tenemos que aprenderlo mucho nosotros, los varones, porque nos encanta ignorar el conflicto y ya después, pues ya no dijo nada, ya parece que está bien. No, por dentro está que se la carga el payaso, dicen por ahí, ¿no? Pero nosotros los varones nos encanta, ya, bueno, ya pasó, ya no dijo nada, ya no digo nada. No, tenemos que encarar el conflicto, tenemos que enfrentar los problemas. Por eso necesitamos planificar un tiempo para tener una plática de paz. Tiene que agendarlo. En su horario tan ocupado tiene que agendarlo. Y le decía yo hace rato, como varón y por mi carácter, no me gusta el conflicto. A mí me gusta más escaparme de él. Pero la única forma de resolver el conflicto es enfrentarlo. Y hay que hablarlo. En Mateo, Jesús estaba dando un ejemplo de cuando alguien va a la iglesia, va a depositar su ofrenda, y dice Jesús, o habla ahí Jesús, acerca de la importancia de estar en paz con las personas y cómo eso es prioritario incluso antes que la adoración. Suena raro, pero Jesús pone las relaciones en un orden más prioritario que la misma adoración. Vea lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no debemos ignorar el conflicto. Si usted tiene un problema y viene a la iglesia, cuando usted se prepare para depositar su ofrenda y recuerda ahí en su mente el problema, Jesús dice, ¿sabes qué? No deposites tu ofrenda. Ahí tenla guardadita, prepárala. No quiere decir que te la gastes. Guárdala, prepárala, dice Jesús. Pero lo primero que tienes que hacer es ir y reconciliarte con la persona con quien tienes el conflicto, y entonces sí puedes venir y ofrendar. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no podemos nosotros adorar eficazmente con conflictos no resueltos. No lo podemos hacer. De ninguna manera. Le decía la semana pasada y lo vuelvo a repetir. ¿Alguna vez han tenido una pelea en el auto camino a la iglesia? O a lo mejor antes de entrar, ya aquí afuerita, que piensan que nosotros no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. O sea, ¿algunas veces han tenido una pelea ya camino a la iglesia? Yo le garantizo que algunas de las peleas más fuertes e importantes que hemos tenido han sido camino a la iglesia. Se lo garantizo. Pero Pedro dice ahí en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que debemos vivir con ellas sabiamente. Y la mejor manera de vivir sabiamente con la esposa es estar en paz con ella. Esa es la mejor manera de vivir sabiamente, estar en paz con ella.
Quizá el texto podría decir de la siguiente manera: maridos, hagan las paces con su esposa. Y vea lo que dice más adelante: traten a la mujer, dando honor a la mujer, ¿cómo? Como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. Y aquí, mujeres, quiero que entiendan algo también. Dice aquí que los varones tenemos que tratarlas a ustedes ¿cómo? Como vaso más frágil. Pero no está aquí escrito, pero está implícito. Mujeres, tienen que tratarnos a los varones ¿cómo? Como a vaso frágil. O sea, no está aquí, pero está implícito. Porque aquí dice, podría decir, traten a las mujeres como vaso frágil, ¿no? Podría decirlo, pero dice como vaso ¿qué? Más frágil. ¿Qué quiero decir con esto? Que también tenemos nuestro corazoncito. Así es de que también tengan compasión de nosotros. Pero una de las mejores formas de vivir con sabiduría, como dice aquí, es estableciendo la paz. Si nosotros varones no estamos en armonía con nuestra esposa, dice el versículo que incluso estamos obstaculizando nuestras oraciones. Dice ahí la parte final: para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Yo puedo estar seguro que algunos estarán orando y no están viendo respuesta a su oración. Y esto no va a ser una realidad hasta que sanen su relación. La Biblia nos enseña en este pasaje de Pedro que la falta de armonía en el hogar obstaculiza nuestras oraciones. Por eso es tan importante que programemos una plática de paz, enfrentemos, pero quiero prepararle también para eso, porque ahí también tiene algunas reglas que nosotros debemos seguir para poder tener una verdadera plática de paz y que pueda esto surtir un verdadero efecto y poder sanar la relación. Quiero compartirle algunas sugerencias prácticas para establecer un diálogo de paz o una plática de paz. Número 1, anótele ahí: elija el momento adecuado. Elija el momento adecuado. El tiempo lo es todo en la solución de los conflictos. No tire de repente una bomba y lo agarre de sorpresa o la agarre de sorpresa, ¿no? Le decía hace tiempo, estamos ya a punto de dormir, el tipo viene cansadísimo, tú también estás cansadísima física y emocionalmente, y más emocionalmente porque aquel cuate parece que está en Babilonia, no se da cuenta de lo que está pasando, pero viene bien cansado esa noche, está a punto de dormir, recuesta la cabeza y tú le tiras una bomba. Tenemos que hablar. No, ahí está a punto de iniciarse la Tercera Guerra Mundial. A punto está ahí de iniciarse. El momento equivocado en la solución de conflictos provoca un desastre. Y mire, nada más para que se dé cuenta de la importancia del momento. Algunos de ustedes son madrugadores. ¿Qué significa esto? Que en la mañana están, pero listos para lo que sea. Algunos otros son nocturnos. Es decir, en la noche es cuando tienen toda la energía. Y vea el sentido del humor de parte de Dios. Bueno, por los opuestos, ¿qué sucede con ellos? Se atraen. Si usted es madrugador o madrugadora, casi seguro, no es una regla, pero casi seguro que si usted es madrugadora, se casó con un nocturno. Ese que está a la noche atendiendo y haciendo, pero en la mañana no se quiere levantar, ¿no? Y usted en la mañana le gana el despertador y ya está listo, lista. Así somos. Los opuestos se atraen. Las mismas cosas, interesante esto, las mismas cosas que le atraían en el noviazgo, ahora le irritan. Vea lo curioso y lo irónico de la vida, ¿no? Ay, es que me encanta cómo habla él. Y ahora después de unos años que te dice tus verdades y esto, ahora te irrita, ¿no? Lo que antes te atraía, ahora te irrita. Y así podemos poner muchos ejemplos. Pero los opuestos se atraen.
Por esto es que es importantísimo que si vamos a lidiar con un problema, necesitamos elegir el mejor momento. ¿Y sabe cuándo es el mejor momento? Cuando los dos están en su mejor momento. No solamente cuando uno está en su mejor momento. Hay que elegir un momento en que los dos estén cómodos y relajados. Hay que buscar ese momento. Número 2, hay que elegir también el lugar correcto para enfrentar el conflicto o para tener una plática de paz, un diálogo de paz. Y hay que sugerir un lugar neutral. Los que tienen hijos, un lugar lejos de los hijos. Alejados de este aparatito del demonio. Alejados del teléfono. Que nada los interrumpa. Hay que elegir un lugar donde puedan sentarse y tratar realmente el problema. Recomendación: no discutan en la cama. No discutan en la cama. Tengan un lugar a donde ir para hablar sobre los problemas. Una idea más: ore antes de hablar. Ore antes de establecer esa plática o ese diálogo de paz. Y que cada uno de los implicados ore. ¿Para qué? Para que entonces tengan un corazón correcto y asistan a esta reunión, a ese diálogo, con un espíritu de reconciliación, con un espíritu de perdón, listos para trabajar en el tema sin atacarse el uno a otro, sino atacando el problema. Es decir, se necesita llegar preparado para buscar la solución del problema. Y para eso se debe de tener conciencia de que, pues estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo. Tenemos que arreglar el problema. Y quiero decirle lo siguiente: no arregle la culpa, arregle el problema. Porque a veces la culpa que nosotros sentimos buscamos algún justificante para nada más librarla. No. Hay que arreglar el problema, hay que trabajar en los problemas y entonces seguro que vamos a encontrar solución. A mí no me corresponde culpar, no me corresponde acusar o excusar, no. Yo tengo que llegar con una correcta actitud y eso solo se logra después de haber orado delante de Dios. Número 5, establezca reglas antes de enfrentar el conflicto. ¿Y por qué le digo que establezca reglas? Bueno, cuando discutimos, cuando tenemos un conflicto, necesitamos reconocer que podemos tener grandes diferencias y podemos hablar muchas veces como punto de partida desde nuestras diferencias. Y hay ciertas armas que nosotros utilizamos, las cuales nosotros debemos de dejar fuera en las discusiones. Porque esas armas golpean muy duro y no las debemos usar. Porque tienden a provocar ira, tienden a provocar resentimiento con la otra persona. Decida que no van a usar esas armas para dañarse. Entonces tienen que establecer ciertas reglas. Y rápidamente le voy a compartir 7 reglas para luchar limpio en una discusión en el matrimonio. Hasta podría usted nombrarlas como el kit de supervivencia para nuestro matrimonio. Regularmente las usamos en el conflicto, pero si queremos llegar a soluciones, debemos quitarlas de nuestras discusiones. Inciso A, anótele ahí: nunca compare. Que esa sea una regla. Nunca compare. Es que ¿por qué tú no eres como mi papá? Pues porque no soy tu papá. Así de simple. Es que ¿por qué tú no? Y es ¿por qué tú sí? Es que tú eres como. Bueno, esto no es ni justo ni correcto. Comparar no es ni justo ni correcto. Dios hizo a cada persona diferente, por eso una regla: nunca compare. La regla número 2 o B: nunca condene. No use frases como es que tú siempre o es que tú nunca, deberías. Debemos de tener cuidado con eso. Cuando usted trata de echar la culpa, ¿sabe lo que está haciendo? Está jugando a ser la conciencia de su pareja. Eso es lo que está tratando de hacer, ser la conciencia de su pareja. Y cada vez que se juega a ser la conciencia de su pareja, lo único que logra es que él o ella, o todos por naturaleza,
luchamos con nuestra conciencia. ¿No le ha pasado eso? Que de repente tu conciencia te dice algo y le gritaste. Eso te dice tu conciencia, le gritaste. Y empiezas a luchar con tu conciencia. No, pero se lo merece. ¿Cómo está? Y tu conciencia te está repite y repite, le gritaste. Por eso, usted no juegue a ser la conciencia de su pareja. Lo único que va a lograr es echarle leña al fuego. El día viernes les decía aquí en la reunión de parejas que incluso deberíamos de practicar una forma de decir o de hablar de los problemas de una manera diferente. La manera en que nosotros hablamos de los problemas genera cierta reacción en la otra persona. Por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, es que tú siempre me haces enojar. Le estoy echando la culpa, aunque indirectamente le estoy diciendo que él controla mis emociones, él o ella controla mis emociones. Entonces les decía el viernes, debemos de empezar desde otra perspectiva, desde mi propia perspectiva, desde cómo me siento. Y les decía, por ejemplo, deberíamos decir, me siento de esta manera cuando tú haces ciertas cosas. Pero empecé hablando de mis emociones, de mis sentimientos. Porque puede ser que no sea cierto, pero yo así me siento. En lugar de decir, es que tú me haces, me dices. No, si lo hacemos de diferente manera, poniendo nosotros al inicio, podemos cambiar la perspectiva. Cuando tú empiezas diciendo, es que tú, lo que estás logrando es crítica. Pero cuando empiezas desde tu perspectiva, de tus emociones, es que así me siento, lo que estás haciendo es mostrando súplica. Y nada más observa cómo reacciona la gente ante la súplica y cómo reacciona ante la crítica. Entonces, la forma en que nosotros hablamos puede marcar una diferencia. Por eso, nunca condene. Inciso C, nunca ordene. Es decir, no trate de terminar la discusión a la fuerza. Te exijo que hagas lo que te digo y se acabó. Te ordeno que hagas esto. Mire, no intente ser el papá de su pareja. Como le decía hace un momento, ni lo es ni lo va a lograr. No exija. Las exigencias o el ordenar, lo único que provoca es que la temperatura se eleve. Inciso D, tampoco desafíe. Nunca desafíe. Nunca amenace. Nunca diga, bueno, solamente pruébame y vas a ver lo que soy capaz de hacer. ¿Ha oído esas frases? En la semana veía una entrevista que le hacían a uno de los candidatos y le decían, a ver, ¿usted de verdad va a hacer esto? Y el candidato decía, pues cáleme, pruébeme. Eso era todo un reto, ¿no? Y a veces nosotros desafiamos. Yo le hago una pregunta. No sé si a lo mejor alguna vez de niños jugaron a lo siguiente. Estaba discutiendo con algún niño y para retarse decía, a ver, y marcaba con un gis una línea. Nada más pasa de esta línea. Y vas a ver lo que va a pasar. Eso era todo un desafío, ¿no? Ahí a nuestra edad, pero era todo un desafío. Y usted decía, no, mejor no paso. ¿Qué pensaba? Le voy a demostrar. ¿No pensaba eso? Ajá. Eso es lo que se logra con el desafío. Lo único que se logra con el desafío es sacar la naturaleza rebelde de las personas. Si alguien le dice, te reto, ¿qué va a hacer usted? Le garantizo que le va a entrar. Eso son lo que se logra con el desafío. No amenace o desafía. Y quiero hablar que en la relación de pareja hay 3 amenazas que son las que más se utilizan. No amenace o desafíe con asuntos de dinero, con asuntos de sexo o con asuntos de separación. No amenace con esos tipos de asuntos, descártelos. Esas son armas verdaderamente mortales. No amenace con sexo, dinero o separación o divorcio. Eso únicamente es marca de madurez, inmadurez. Y vamos a crecer y no vamos a usar eso. Inciso E, nunca menosprecie. Nunca menosprecie. Nunca trate a la otra persona como menos de lo que realmente es, como un inferior. No menosprecie a su cónyuge.
No diga, ya, por favor, no deberías de sentirte así. Así se siente y le está doliendo. No menosprecie a la pareja. Inciso F, nunca contradiga. No en que interrumpa la mitad de las frases. Cuando discutimos, desgraciadamente todo lo que vemos es a nosotros mismos. Y lo único que estamos pensando es en nosotros mismos y en la forma en que ahora le voy a responder. ¿Quiere ver cómo funciona esto? Mire, la persona promedio puede hablar 150 palabras por minuto. La persona promedio puede hablar 150 palabras por minuto, pero escucha alrededor de 650 palabras por minuto. O sea, puede hablar 150, pero puede escuchar alrededor de 650. Entonces, si ya escucha 150, todavía tiene aquí en su cerebro una capacidad para otras 500 palabras. Pero como el otro nada más va a poder hablar 150, tiene que haber una capacidad extra que la utiliza solamente para pensar. Y ahorita le voy a decir, ¿no? Y ahorita va a ver, ¿no? ¿Qué significa esto? Que mientras alguien está hablando con usted, usted ya está pensando qué más le va a decir. Y luego por eso se atrabanca y sale de pronto. No, necesitamos esperar para hablar. Usted necesita esperar su turno para hablar con quien está en conflicto. Déjelos hablar y luego puede hacerlo usted. La Biblia dice que debemos de tratarnos unos a otros con consideración. G, nunca confunda. ¿Qué significa esto? Esto es que cuando nosotros comenzamos a hablar de temas no relacionados en medio de la discusión, a menudo esto se hace intencionalmente para sondear a las personas y somos muy buenos en esto. Cuando en una discusión usted sabe que está perdiendo, saca otro tema. Y acuérdate que también esto, ¿no? A veces y confundimos, ya no estamos enfrentando el problema. Un varón un día dijo, ay, es que cada vez que discutimos mi esposa se pone histórica. Y el otro dice, no, dirás histérica. No, histórica, me empieza a sacar desde el año de 1800 y tantos. No, enfrente el problema en sí. Porque si usted no lo hace, solamente confunde. Tiene que quedarse allí para enfrentar el problema, no confunda a la gente. Y déjeme resumir todas estas 7 cosas en una sola oración. Ataque el problema, no a la persona. Proverbios 11:29 dice, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. Eso dice Proverbios. El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. Es tonto intencionalmente causar daño a la familia, producir resentimiento en el hogar. Eso es lo que dice Proverbios. Pero lo hacemos todo el tiempo. Y más cuando estamos enojados. Usted vive con su familia y yo le garantizo esto. Ha aprendido a conocer sus botones emocionales. Los conoce perfectamente bien. Ya sabe lo que va a aprender a su esposo o a su esposa, ¿no? Ya sabe lo que va a aprender a sus hijos o a sus papás. Sabe que si presiona tal botón los va a volver locos. Por todo el tiempo que llevamos viviendo juntos y conociéndonos, la Biblia dice que es tonto presionar esos botones. Hacer enojar intencionalmente a la gente, intencionalmente generar resentimiento, es tonto. Por eso, siquiera note esta frase, ataque el problema, no a la persona. Número 6, cambie de enfoque, cambie el enfoque. Usted necesita mover la atención de sí mismo a la otra persona, porque en un conflicto siempre, le decía hace un momento, que siempre estamos pensando en nosotros mismos. Usted necesita cambiar el enfoque. Si simplemente hiciéramos lo que dice Filipenses 2 del 4 al 5, tendríamos muy pocos conflictos en nuestro hogar. Vea lo que dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesucristo. Y subraya esa última frase, la actitud de ustedes debe de ser como la de Jesucristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo Jesús? ¿Ignoraba los problemas?
¿Ignoraba a las personas? ¿Menospreciaba a las personas? Era una actitud de buscar y atender a las otras personas. Mire, no solo por sus propios intereses, vele por los intereses de los demás, dice la Biblia. En la Reina Valera dice, no mirando. La palabra mirando en griego es la palabra scopio. Scopio o scopo. De ahí viene la palabra telescopio, microscopio. Podemos decir que es como la mirilla. Entonces cuando dice mire, está diciendo preste atención. Preste atención a las necesidades de la persona con la que está en conflicto. Pregúntese, ¿cuáles son sus necesidades en este momento y qué puedo hacer yo para apoyarle? Cuando estamos enojados, normalmente estamos preocupados por nosotros mismos. Y todo lo que nosotros podemos ver son nuestras propias necesidades y no más. Nuestras heridas, nuestras expectativas, nuestros deseos que no se han cumplido. La Biblia dice, mira las necesidades de los demás, no tus propias necesidades. Necesitamos cambiar el enfoque de mí a él o ella. Si usted quiere una frase mágica que soluciona tantos conflictos y que generalmente termina los conflictos en ese mismo instante, es la siguiente. Y si quiere anotarla, anótela, pero hasta mejor grábesela de memoria. Y es la frase, lo siento, solo estaba pensando en mí. Esa frase dicha en ese momento a veces acaba con el conflicto. Si usted hace esa afirmación después de que su pareja se levante del desmayo de haber escuchado esa frase, sí, porque seguramente se va a desmayar cuando usted le diga, lo siento, estaba pensando solamente en mí. Entonces, después de que ella se levante del desmayo, usted va a poder ocuparse de los verdaderos problemas. Es algo difícil de decir, pero la conclusión es que el conflicto es causado por egoísmo y por inmadurez. Cuando dos personas inmaduras quieren salirse con la suya y no piensan en la otra persona, el conflicto es inevitable. Necesitamos crecer, necesitamos madurar y necesitamos cambiar el enfoque. Número 7, pida consejo o busque ayuda. Una reunión raramente es la solución. O sea, ya se reunió, estableció una plática y raramente es la solución. Es posible que deba de programar una serie de pláticas de paz. Si está progresando un poquito ahí en el hogar, pues qué bueno. Pero si no progresa nada o lo hace no lo suficientemente rápido, de tal manera que el hogar se está deteriorando, busque consejo. Yo no sé por qué en cualquier otra área de la vida buscamos consejo, excepto en las relaciones. Un ejemplo, si usted se siente mal físicamente, ¿qué es lo que hace? ¿No pide ayuda a un profesional? Si tiene un problema de salud, va y solicita un asesoramiento de un médico capacitado, un médico experto en problemas de la salud que usted está enfrentando, ¿no? Si tiene un problema legal, ¿a quién acude? Ajá. Si tiene un problema financiero, un problema de finanzas, un problema de impuestos, ¿a quién acude? A un contador. Ajá. Si tiene un problema de relación, un problema en su familia, ¿va con un experto? A veces no. Ajá, y sí, oramos y lo que sea. Pero hay expertos que también nos pueden ayudar en eso. Consígase un consejero cristiano. No hay nada de qué avergonzarse. A veces la persona dice, no, yo lo voy a resolver solo. ¿A poco dice eso cuando tiene problemas de impuestos? Cuando tiene un profundo dolor, esto yo lo resuelvo solo. No. Entonces, ¿por qué sí lo hacemos en los problemas familiares? Ya que hay un problema también, ¿no? A veces van con el pastor y ya cuando el pastor no puede y los canaliza con un consejero cristiano, no, el consejero cobra. Y un consejero cobra bien. Y yo le pregunto, ¿y su matrimonio no lo vale? ¿No vale la inversión que tenga que hacer? Yo me acuerdo escuchar una vez a Rick Warren
él hablaba de los problemas que tuvo en su matrimonio. Dice que llegó un punto, dice, yo, hijo de pastor, mi esposa, hija de pastor, pues pensar en el divorcio nunca, ¿no? Yo quería matarla, pero el divorcio nunca. Dice. Entonces, nos vimos en la necesidad de buscar en un consejero cristiano, profesional. Y dice, y cobraba, y no tenía. Y lo que hice fue gastarme todos los recursos de la tarjeta de crédito. Y dice, valió la pena. Mi esposa lo vale. Mi matrimonio lo vale. Y algunos probablemente pensarán, ¿y qué pasa si mi pareja no quiere buscar ayuda? Pues por lo menos vaya usted, algo va a ganar. De verdad que algo va a ganar, puede crecer, puede trabajar en usted. Pero la Biblia dice, pide consejo. Proverbios 15:12 dice, al insolente no le gusta que lo corrijan ni busca la compañía de los sabios. Proverbios 15:32 dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Nuevamente, ¿cuánto vale su felicidad? ¿Cuánto vale tener un hogar lleno de armonía? Invierta. Y por último, número 8, si usted quiere de verdad resolver el conflicto, no lo abandone. No abandone los conflictos, enfréntelos, resuélvalos. La solución a los conflictos nunca es fácil. Por lo menos hay 3 etapas en un conflicto. La primera etapa es la etapa del reconocimiento. Y es donde usted debe decir, tenemos un problema. Y a muchas personas les cuesta trabajo llegar a esta primera etapa. Hay mucha gente que no quiere darse cuenta que tienen un problema. Algunos dicen, ¿cuál problema? No tenemos ningún problema. Y la primera indicación de que hay un problema es que la persona se va. No, no hay problema, yo me voy. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la reacción. Ok, creo que esto está peor de lo que pensaba. Y esta es una etapa muy dolorosa. Es una etapa en la que surgen las emociones y tal vez van a tener que surgir algunas lágrimas. Tal vez van a salir por ahí algunas cosas muy dolorosas, algo de amargura, de resentimiento, de ira, frustración, irritación, para luego llegar a la tercera etapa, que es la solución, donde tenemos que responder a la pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? El problema que yo veo una y otra vez es que muchas familias pueden llegar hasta la etapa 2. Sí, hay un gran problema en la familia. Reconocen que tienen un problema, comienzan a hablar sobre él, los ánimos crecen, las emociones se vuelven desproporcionadas y alguien dice, ya, me voy, ahí nos vemos. Abandonan la sala o incluso abandonan el hogar y nunca resuelven el problema. Si usted tiene que enfrentarlo, tiene que seguir. Y se necesita mucho valor. Y más cuando dentro de usted una vocecita le dice, ya, vete. Este o esta no entiende de razones, salte corriendo, ya, ya. Y eventualmente si usted permanece, esto va a ser un desgaste emocional impresionante. Pero la etapa 2, en el conflicto donde se dijeron todas las cosas que hieren y que hacen que se queden sin energía, le tiene que llevar a la etapa 3, donde tiene que decir, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y yo veo tantas personas que bloquean o sabotean el proceso de solución al no quedarse, al huir. Es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación, se lo garantizo. Es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Y no hay de otra, usted hará lo uno o hará lo otro, resolver o disolver. Resolver un conflicto es doloroso, pero las recompensas son mucho más grandes que dejar que una relación muera. Yo he hablado con varias personas y escucho de sus experiencias y alguien más o menos decía lo siguiente, bueno, nuestro matrimonio recibió algunos consejos, pero tan pronto como el consejero empezó a acercarse al problema real y comenzó a sugerir cambios, mi esposa o mi esposo dijo, no, yo creo que ya hemos sido lo suficiente. Y abandonaron. Y al final nunca resolvieron realmente el problema. ¿Por qué? Porque abandonaron demasiado pronto. Mi oración como pastor, porque yo estoy comprometido con las familias, la edificación de las familias, de familias fuertes aquí en nuestra iglesia.
es que usted haga un compromiso, que yo haga un compromiso. Vamos a hacer lo que sea necesario para que el matrimonio funcione, sin importar el tiempo que tarde. Es más gratificante resolver el conflicto que disolver una relación. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Mis 3 palabras finales es: no se rinda. No se rinda. Si usted ya se dio cuenta de lo valiosa que es su familia, dése cuenta ahora de lo valioso que es la armonía en el hogar. Y la armonía en el hogar implica resolver el conflicto. Vamos a orar. Señor, tal vez algunas de las cosas que tú nos muestras en tu palabra pueden tornarse muy dolorosas, pero yo sé que algunos de los que están aquí necesitaban escuchar esto. Algunas cosas tienen que hacer para que su relación sane y empiece a funcionar. Y el primer paso que tú nos enseñas es ponernos en paz contigo, que abramos nuestro corazón a Jesucristo, que entreguemos todo en nuestra vida, aún lo más feo, aún lo más hermoso. Padre, yo sé que tú has hablado a la vida de algunas personas y no los dejes en paz hasta que tomen la decisión de rendirse, de entregar su vida a ti. Como decía el apóstol Pablo en Efesios 2:16, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, Él puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos. Permite que pongamos de una vez solución a eso y acabemos con la enemistad que existe a veces y nos pongamos en paz, pero primero ponernos en paz contigo, Señor. Padre, yo sé que hay muchas familias heridas, matrimonios que se han herido, y yo quiero orar en esta tarde para que tu paz y tu poder de sanidad estén sobre sus vidas mientras ellos deciden entregarse totalmente. Te ruego que cuides a cada familia que está aquí representada. Restaura la armonía de cada matrimonio. Yo no sé si usted en esta tarde tiene necesidad de decirle al Señor: Señor, te necesitamos. Ayúdame a ser desinteresado y no solamente pensar en mí, sino pensar en mi esposa, en mi esposo. Ayúdame a pensar en sus necesidades. Ayúdame a pensar en mis hijos. Dame el poder para hacer tu voluntad. De verdad, hoy me entrego totalmente a ti, Señor. Si quiere decírselo en esta tarde, permítame orar por usted y por su familia. Dígale al Señor: te necesitamos. Te necesitamos. No le voy a pedir que se ponga en pie, pero ahí en su lugar usted dígale al Señor: Padre, te necesitamos en nuestra familia. No importa si eres soltero, eres casado, tienes una familia, aunque estés alejado de ellos, pero necesitan al Señor y necesitan sanar la armonía. Te pido, Señor, por cada familia que aquí ha estado herida por mucho tiempo por los asuntos de la familia, y te ruego que traigas sanidad, traigas salud, y que sanando las familias ahora podamos enfocarnos en traer también sanidad a nuestra nación. Padre, entrego estas familias aquí representadas en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga.